que te quería decir que realmente el descubrimiento del nombre de Santayana fue por Russell, ¿no? Y en ese momento yo no veía ninguna obra de Santayana al alcance. Entonces, cuando encontré esa antología de los diálogos en el limbo, que había dos o tres cosas que me parecieron, por ejemplo, Última Religio fue durante mucho tiempo mi texto favorito, vamos, ¿no? Y, bueno, entonces se me quedó grabado la idea esa de las noches un poco absurdas de imaginaria allí en la mili y leyendo a aquel personaje tan distinto a todo lo que había por allí, ¿no? Y luego apareció en Revista Occidente un artículo medianamente largo de Alonso Gamo, claro, en el cual venía la traducción de Cape Cod que hizo él, que a mí siempre me ha gustado mucho. Vamos, a mí me parece que el original de Cape Cod es la traducción de Alonso Gamo, porque es la primera que leí. La visión del personaje y de esa, digamos, esa obstinación por permanecer español siendo americano, vamos, o habiendo sido casi constantemente americano. Y luego me lo encontré a Santayana en el lugar más inesperado, que son en las memorias de Tennessee Williams. claro. Tennessee Williams pasó por Roma y entonces Gore Vidal le dijo: voy a enseñarte el personaje más curioso y más interesante que hay, que vive en Roma. Entonces lo llevó al convento de las monjas azules a conocer a Santayana. Y efectivamente, Tennessee Williams se quedó absolutamente fascinado, no por la filosofía de Santayana, que no era el tema precisamente de Tennessee Williams, pero sí por la figura y por el personaje y en las memorias se pone ahí la impresión de sabio que daba, en fin, esas cosas que... Es la impresión que da el Santayana final, porque es el poema que le escribe Wallace Stevens, que Sí, había sí. sido alumno suyo 40 años antes, Sí. que no lo visita en Roma, pero que guarda esa imagen del hombre que se ha refugiado en Roma y ha logrado una sabiduría de la vida. Bueno, la idea de meterse allí en un convento, porque yo lo que he admirado siempre más de Santayana es que es un hombre que no tuvo nunca una casa. ¿No? No tuvo casa. O sea, Ni posesión. él vivió siempre de prestado con amigos, era un gorrón experto, vivía de prestado con amigos en hoteles y al final se metió ahí en el convento de las monjas y no tuvieron más remedio. Él tenía una renta, pero es verdad. Sí, tenía una renta que bastante generosamente la distribuyó con la familia y tal, o sea que no... Y no debía tener tampoco unos gastos extraordinarios, entonces, pero sí, efectivamente... yo luego fui al cementerio de protestante, al vamos, Panteón de la Obra. de Roma, y ahí efectivamente bien está con una frase de él: Cristo murió, no sé qué, una cosa. Y luego, un poco lo que me emocionó es que, como siempre yo había visto, claro, en todos los libros, George Santayana, ¿no? Y ahí en la tumba está Jorge Ruiz de Santayana. Por el nombre completo. Sí, sí. Cuando me encargaron la edición, uno de los problemas era que realmente Santayana no escribe nunca en español. Nunca. Jorge Santayana es una apelación íntima, Sí, sí. final pero íntima, solamente en las cartas. Nunca escribe Jorge Santayana ni escribe una sola obra en español. Y el argumento para poder hacer una colección, sacar este libro, una colección así, es que Santayana nos viene bien a nosotros, pero no nosotros a Santayana. Santayana hace bien a la cultura española, nos ayuda a desespañolizarnos un poco. Claro, porque además es uno de esos, digamos, exilados culturales, ¿no? Que tipo Conrad y tal, que son muy interesantes, porque los americanos lo tienen por un filósofo americano, claro, como es natural, por otra parte, porque una persona que fue el primer latino que dio clases en Harvard y tal, o sea, que realmente, en fin, hay razones para considerarlo americano, porque además él tiene un diálogo bastante directo con William James y con todos los... O sea que yo creo que en cambio con los españoles, o sea, tiene correspondencia con Unamuno y con Unamuno. Bueno, me parece que nada más, ¿no? Nada más. Con José Bergamín y la revista Cruz y Raya, sí, el Cruz y Raya, sí. Que él la recibe. Has comentado que te emocionó ver el nombre de Santayana en su tumba, pero yo anoche estuve en la casa donde nació
Y no hay nada que recuerde que Santayana nació en Madrid, Sí, sí. que vivió en España hasta los 9 años, entre Madrid y En Ávila, Ávila. sobre todo, ¿verdad? Pero no se le recuerda. El proyecto alguna vez de hacer unas obras completas en español de Santayana no cuajó en su momento. No. Y es curioso porque, en cambio, él tuvo siempre una vocación española clarísima. O sea, y él, bueno, conoce esa frase suya de que él dijo que quería escribir cosas españolas en una lengua inglesa, lo más españolas posible que pudiera en la lengua inglesa, ¿no? Sí, pero yo creo que esto, por ejemplo, es verdad que tiene una correspondencia con Unamuno, pero no estoy seguro de que leyera a Unamuno. Yo era correspondiente, vagamente, me acuerdo de algunas cartas que he visto reproducidas, pero no sé muy bien. Él hacía esto que cuando le enviaban un libro, él respondía inmediatamente para no tener que leerlo. Eso es lo que he hecho yo toda mi vida. Sin ser Santayana, lo que he hecho toda mi Porque vida. de esta manera no se comprometía a dejar pasar el tiempo y dar a entender que lo Claro, estaba no, porque leyendo. sobre todo como además el libro luego ya lo dejas y no lo vuelves a ver y sabes dónde está. Entonces, lo mejor es antes de nada decir, ya he recibido un magnífico Yo no libro. creo que él tuviera mucho que ver con la idea de un sentimiento trágico. Una de las cosas que más me fascina de Santayana, y yo lo asocio contigo, porque te he dicho antes que yo llego a Santayana por tu prólogo al último puritano, en el año 81, estaba empezando a leer, y es la jovialidad. Yo creo que Santayana no podía entender demasiado qué era eso del sentimiento trágico de la vida. Yo creo que no, que él no... había un fondo de melancolía permanente, o sea, hay un fondo de melancolía permanente en lo que escribe. No es un tipo que incluso escribe un poco contra los grandes optimistas, Walt Whitman. Claro. Los optimistas oficiales. Exactamente, los optimistas oficiales le repateaban, vamos. Entonces él siempre tiene un fondo más bien melancólico, pero es verdad que, claro, la cosa desgarrada y feroz de Don Miguel no creo que no era su No, capo. él es un espinocista, es el texto de Religio Última que tú has mencionado. Spinoza ha sido uno de tus... Sí, además es de tono siempre civil, ¿verdad? Bueno, que de hecho, cuando escribe sobre la tradición gentil de la filosofía americana, lo que defiende es eso, ¿no? Que es una filosofía que no es una filosofía de profesores exclusivamente, y que no es una como la alemana, ni es una filosofía de revolucionarios como en Francia, sino que es digamos, una filosofía de personas civiles, ¿no? Con una palabra que a ti te gustará, era una escritura constitucional. Completamente. Y de hecho, por ejemplo, Richard Rorty también insistía mucho en esa figura de que era más importante la democracia que la filosofía. ¿Estás de acuerdo con eso? Había que defender más la democracia que la filosofía. Y yo creo que sin apoyar en lo de la democracia, que no me entusiasmaba tanto como a Rorty, No. a Santayana, pero es verdad que Santayana también insistía más en que una vida civilizada era más importante que los grandes discursos filosóficos, ¿no? O sea, Pero que tampoco tenía la vida civilizada una especie de garantía de supervivencia. no, por eso había que defenderla, por eso había sí, yo creo que ese tono, digamos, cortés y tal, que eso sí lo subraya mucho Russell en el retrato que hace de él, subraya esa personalidad suya, que hablando un día con él cuando entran los alemanes en París, y entonces comenta Santayana, le dice, hombre, pues, eso no es, yo tenía ahí un apartamento en que había dejado cosas, he dejado el manuscrito de un libro en el cual he estado trabajando 15 años, y luego me he dejado 2 camisas que me gustaban mucho y que eso es más importante. Pero esa cortesía también tenía que ser un mecanismo de defensa, porque él llega a Estados Unidos sin hablar una sola palabra de inglés. Sí, sí. Es el mecanismo de quien tiene que estar adaptándose continuamente y no sabe muy bien nunca a qué sitio pertenece. Y tiene el inglés especialmente brillante de los que no eran ingleses, o sea, como Conrad, por ejemplo. Los traductores de Conrad todos dicen que es muy bonito, pero no es inglés, no es el inglés que hablan los demás, ¿no? Por eso, pero a la hora de traducirlo, es siempre un problema, tienes la sensación de estar devolviendo lo que escribes
a una concepción previa. No digo que haya pensado en español Santayana, que no lo sé. Aunque él lo decía. Sí, pero de eso no puedo estar seguro, pero me da la sensación, no sé lo que debe ser Santayana traducido al francés o traducido al italiano. Al traducir al francés me parece que lo han traducido poco. muy poco. Muy poco. Pero al traducirlo al español da la sensación de que no es difícil que vaya cayendo lo que él ha dicho en una gramática española. Sí, yo creo que hay algunos libros suyos. Incluso entre había trozos en escepticismo y fe animal y tal, que yo creo que son, que incluso se refieren a Sevilla y tal, y yo creo que son muy, que nos son próximos, ¿no? Y no tienes la impresión, fíjate que te digo, y para mí esto es importante, en un aspecto autobiográfico que solamente me importa a mí, naturalmente, pero que nadie ha escrito así. En el sentido siguiente, asociamos la filosofía a la universidad, Fernando, y los dos formamos parte de un mundo académico, pero Santayana decía que si uno quería hacer filosofía, la universidad era una de las cosas que debía evitar, junto con el matrimonio y la iglesia, ¿no? Y eso habiendo estado en Harvard, o sea, que no era en cualquier sitio, o sea, en la Complutense de que no había visto. Pero esta idea de que se puede hacer filosofía sin estar vinculado a la universidad es una idea que después de toda la gran filosofía alemana, a mí me resulta siempre liberadora. Porque en el fondo obliga a tener un público. Y esta idea de que él quería ser siempre un estudiante vagabundo, ¿no? Un poco, en fin, la tradición de los goliardos y tal, pero que quería... No debía tener mucho de goliardo, pero él soñaba un poco con esa cosa de ser un hombre humilde y errante, como diría Pío Baroja, ¿no? Sí, muy bien, sí. Es un poco el tipo de figura. Y desde luego lo que no quería ser un gran profesor. O sea, podía haber aspirado a ser el primer gran profesor de... Lo era. Sí, bueno, fue por eso, pero fue un profesor siempre un poco como de saliéndose del marco, ¿no? Pero solamente hay una excepción que yo haya encontrado, no sé si habrá más. La única persona que se aburrió en sus clases fue Eliot. Pero bueno, quizá Eliot sea una persona... Bueno, Eliot quizás no era un entusiasta de la filosofía de nadie, ¿no? Por eso, pero todos los demás lo recuerdan como una persona que en clase verdaderamente imponía una presencia y se estaba bien, se aprendía en sus clases. Sí, bueno, sobre todo en la época del sense of beauty y todo esto, o sea, en la época de la estética, ¿no? Porque luego yo creo que cuando ya empezó a hacer esa especie de intento de un sistema filosófico, quizá eso ya era un poco más duro para los no... Claro, pero lo curioso es que eso lo convierta en textos que él piensa que deben llegar a un público. Sí, sí. Y la cuestión es que lo logra, porque Santayana llega a ser un bestseller. Es verdad que con la novela, pero también sus libros o sea, en Estados Unidos, que no es un sitio donde los filósofos así, en fin, estén especialmente ensalzados, es uno de los nombres más conocidos, pues vamos, lo ha sido y lo sigue siendo. Con un libro como Los reinos del ser, que no es un libro fácil realmente de leer, aunque haya esa prosa tan... Sí, no. Sobre todo es verdad que lo que es difícil es sacarle el contenido, digamos, el concepto, vamos, o sea, la idea del concepto que hay ahí, porque ahí ves que la cosa fluye, pero luego encontrar el concepto, que supongo que es lo que buscaba Bertie Russell, no lo encontraba. Bueno, pero Bertrand Russell venía de esta concepción analítica de la filosofía en la que debía ser... Sí, claro, que todo tenía que estar pum, o sea, no... Pero eso después, ahí, tratando de situar ahora a Santayana y justificar por qué ahora lo podemos leer, porque es verdad que muchas cosas pertenecen a una época que se está yendo, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Hans Blumenberg, que es un hombre muy universitario, pero con esta idea de que la filosofía no puede rehuir la metáfora, no puede buscar la exactitud, no puede apoyarse solo en los conceptos. Sin duda. Bueno, no, sin duda. Esta idea es muy de Santayana, ¿no? Sí, completamente. No, yo creo que es un tipo de concepción de la filosofía que no es el habitual, que es siempre un poco el de los marginales, ¿no? Pero que hoy lo vemos yo creo con más naturalidad que en su época. O sea, hoy los planteamientos de Santayana nos parecen bastante más normales, digamos, de lo que debían parecer en su época, a Russell y a... En el sentido de que el filósofo no es alguien que tenga una concepción privilegiada de las cosas. ¿Qué es? ¿Un poeta? Es un poeta, digamos, que cree que lo que canta es verdad, ¿no? O sea, que es un poco lo que él hacía, la diferencia que hacía con la religión, ¿no? Es decir, la religión es una poesía en la que crees y la poesía es una religión en la que no crees.
Es que me preocupa, naturalmente, porque una cosa es la cuestión privada de ponerte a leer a Santayana y encontrar un placer, pero lo que me preocupa es qué sentido tiene hoy que alguien quiera dedicarse a la filosofía. Supongo que por la responsabilidad de tener alumnos que acaba el curso y dicen yo quiero estudiar filosofía y ¿qué les dices? Bueno, pero ¿qué es la filosofía hoy? ¿Qué clase de público tendría? No saben una cosa es que se presente como un clásico y entonces es incuestionable, hay que leerlo porque está en el canon, pero ¿qué ocurre cuando hoy alguien quiere hacer filosofía? Tú has tenido que crear también un público. Te presentas como un pensador ante una sociedad que espera. Yo, de las últimas cosas que escribí sobre Santayana, basándome en una frase suya, ¿no? Era el aroma de la filosofía. En algún momento Santayana habla del aroma de la filosofía, ¿no? Entonces yo creo que es lo que da, más que una filosofía que se pueda clasificar en un sistema, etcétera, etcétera, porque esa pretensión de sistema es lo más paradójico de Santayana. O sea, Santayana no le va, a la concepción que él tenía de la filosofía, no le va el escribir un sistema filosófico, sino que se ha empeñado en escribir un sistema filosófico. Lo hace 2 veces, ¿no? La vida de la razón. Digo que eso es un poco lo más paradójico. De decir, bueno, ya me ha convencido usted de que la filosofía es más bien algo relacionado con la vida y con la expresión y no sé qué. Ahora no me largue usted un sistema filosófico. Pero esa idea del aroma, de que lo que cuenta es el aroma que se te pega, digamos, cuando lees algo de filosofías te queda un aroma y ese aroma es lo que transmite la obra de Santayana. O sea, yo creo que más que para aprender cosas concretas de filosofía, si quieres que se te quede prendido un poco el aroma de la idea también de los diálogos en el limbo en jardines, ¿no? Con las flores y todo también. Es ese aroma de la filosofía es lo que creo yo que... Pero es lo más difícil. Tú has tenido experiencia como profesor muchos años. Cuando tienes delante un alumno de filosofía, no sé lo que ocurrirá en matemáticas o en veterinaria, ¿no? Pero en filosofía, es decir, no tienes que aprender filosofía. Claro. La filosofía es lo que te permite aprender a vivir. Claro. Pero ¿cómo se hace esto cuando no tienes la experiencia de hablar? Una de las cosas que más me preocupa últimamente es que con los medios que ahora tenemos de registrar las cosas, la escritura misma puede ser una superstición, porque fue un medio de registrar las cosas, pero quizá hoy no lo necesitemos, podemos volver a hablar. Es que claro, la filosofía es una disciplina académica artificial. O sea, no es una disciplina, es como si, pues eso, dijeras, bueno, vamos a convertir en disciplina académica hacer el amor. Bueno, no, es que sí, está muy bien, pero no es una disciplina académica. Si te empeñas, puedes hacer unas reglas y unas posiciones y no sé qué, pero en realidad no es una disciplina académica. Entonces, la filosofía no es una disciplina académica. Es decir, fue en el sentido aristotélico y eso sí, pero entonces era una filosofía que ninguno hoy pretendemos hacer. O sea, Aristóteles lo que hacía era una enciclopedia de las ciencias en las cuales había cosas filosóficas, o que hoy vemos como filosóficas, ¿no? Pero efectivamente yo creo que no, y yo creo que de eso sí se dio cuenta Santayana. O sea, decir, bueno, es que no es una disciplina, o sea, William James, yo creo que está muy bien, pero no... es decir, no hay por qué para ser filósofo sentarse a las rodillas de William James. O sea que... Entonces la idea es que con lo que tú aprendas en un texto filosófico, en una conversación filosófica, y eso es una clase, o debería ser una clase, una conversación no una transmisión ex cátedra, sino una conversación, el resultado es que las personas ya no viven de la misma manera. Y eso es quizá lo que hizo Santayana, cuando nos asombra esto de que no tuviera posesiones, de que no tuviera una residencia fija, de que mantuviera una nacionalidad un poco extraña. Sí, y tanto. Luego entonces la filosofía es una forma de vivir. Para él lo fue, y yo creo que en general, cuando le quitas un poco la hojarasca académica, ¿no? Porque claro, eso, que una hojarasca académica que es relativamente reciente también en la filosofía, una cosa que empieza prácticamente a principios del siglo XIX. O sea, antes la filosofía, Diderot no era un filósofo en ese sentido, ni Voltaire, ni uno. O sea, que la idea ahora de que los especialistas en filosofía son profesores, eso es una cosa de ahora, o sea, pero que no ha habido a lo largo, no digamos en la época de Spinoza o en la época de modo que yo creo que efectivamente la filosofía es un tipo de acercamiento a la vida, por eso puede ser desde muchos ángulos diferentes,
Por eso la poesía también puede ser. O sea, el libro Tres poetas filósofos trata de eso, de que en el fondo son filósofos y son poetas. O sea, que no. En fin, ¿quién es más filósofo que Lucrecio? Lucrecio es un filósofo a tiempo completo, digamos, y sin embargo también está dentro de la línea de la poesía, de la Porque ha literatura. escrito poesía. O Dante. O Dante, no digamos. O sea, claro, es que, en fin, es un grandísimo poeta y un grandísimo filósofo. Y Goethe, como canciller de un Sí, pequeño sí, ducado, sí, y sí, sin bueno, embargo. que era todo. Y tanto. Entonces, casi pueden decir que a un filósofo, esto es muy de William James y Santayana lo repite, cuando William James decía algo así como es que a un filósofo lo podríamos señalar por la calle hasta por la manera en que va caminando por la calle. Yo creo que se le podría conocer, sí, porque se tropieza. Ay, sí. Mira. Bueno, eso fue de las primeras anécdotas de la historia de la filosofía, cuando Tales se cae en un pozo. O sea, Y le pide a la muchacha que se aparte porque no le dejaron las estrellas. desde el principio el filósofo es un personaje que hace reír. O sea, pasó en ese cuento tal. Tú fíjate, por ejemplo, en la ópera italiana. En la ópera italiana aparecen muchos filósofos, en la sonámbula, en épocas de Mozart, tal, aparecen filósofos. Y la figura del filósofo siempre es ridículo, el personaje ridículo el pedante, el que quiere saber y no sabe, etc. Bueno, eso es una advertencia que deberíamos tener muy viva. Pues era la advertencia Sócrates en las nubes, ¿no? Sí, sí. Quizás sea la manera de que la sociedad... Esto es muy importante, Fernando, porque tú has insistido mucho en que la filosofía debe educar a la ciudadanía. Eso ya son... Y Santayana tiene... son estos comentarios finales de Santayana sobre política muy poco leídos, porque es verdad que su libro de política es el menos leído, incluso hasta traducirlo con la palabra poderes o potestades, toda esta cuestión, ¿no? Pero está insistiendo en esto. ¿El filósofo es el que puede educar de verdad a los ciudadanos? Bueno, yo creo que eso también a veces es un poco el que a los que hemos sido filósofos así, digamos, profesionales, buscamos utilidades a la filosofía. Yo creo que no, es decir, puede serlo, o sea, puede, porque es verdad que un Séneca, un tal, pues fueron personas que trataban de alguna manera de domesticar a políticos, ¿no? El propio Aristóteles con Alejandro, etcétera, ¿no? Pero vamos, también puede haber filósofos que se desentiendan del asunto. O sea, es decir, Santayana es verdad que tenía una cierta preocupación. Fíjate, tú, por ejemplo, comparas la preocupación política de Santayana con la de Bertrand Russell. O sea, a Santayana Bertrand Russell le parecía un loco, es decir, un señor que decía, bueno, este tío que es un lord, que es una persona de las familias más famosas y más tal de Inglaterra, preocupado porque si los americanos tienen la bomba atómica y no sé qué, claro, o sea, a él le pareció una cosa completamente absurda, la preocupación política de Russell le pareció una cosa completamente absurda. Y en cambio, él tenía una preocupación, pero una preocupación como mucho más olímpica, ¿no? Visto todo. Pero yo creo que a la larga más eficaz. Más eficaz que la pose de Bertrand Russell. Hombre, sobre todo de más duración. O sea, las posiciones políticas concretas de Russell eran de su época y hoy nos suenan un poco a problemas del pasado y a cosas del pasado. Pero no parece eso con Santayana. No, Santayana, en cambio, claro, Santayana hace teoría. Entonces las teorías tienen la vida más larga. Sirven para menos, pero tienen la vida más larga. Hay una experiencia, y con Santayana ocurre. Tengo la experiencia de que al final, en los procesos educativos en que nos vemos inmersos, todos quieren ser el profesor de ética. Con lo cual eso hay un peligro, que acaben anulando por peso al profesor de ética. Pero no he dado cuenta, en la vida de la enseñanza, en la enseñanza secundaria, que es donde naturalmente yo paso la mayor parte de mi vida, el profesor de matemáticas no quiere enseñar matemáticas. Quiere ser el profesor de ética. Quiere decirle a los alumnos cómo deben vivir, no cómo se suma o cómo se resta. Ha habido una especie de vuelco tremendo sobre el mundo. Es el problema de la educación. La vieja polémica entre educación e instrucción es eso. Es decir, cuando alguien se dice usted simplemente tiene que dar instrucción, pero no educación, no hay profesor que se resigne. Es decir, todos los profesores quieren que de algún modo van a ir más allá de la instrucción y pasar a la educación. Claro. Pero en algunos es muy claro y es explícito incluso, en otros simplemente es una cosa que a lo mejor ellos mismos no se confesaban a ellos, pero... Yo creo que la utilidad en una época como la nuestra, y seguramente todas, de saturación ideológica, como si tú has saturado
un líquido, lo has saturado de algo, ya no da para más, empieza a compactarse. Santayana disuelve, vuelve a poner los elementos por separado, ayuda a ver mejor las cosas. Y eso no que no, confundirlas. digamos, no niega la importancia de la ciencia, ni etcétera, no es uno de esos que, un poco en plan heideggeriano, que se desprende la técnica. No, no, él, al contrario, dice que de hecho, de las cosas, saber de las cosas, saben los científicos. Lo que pasa es que nosotros buscamos otra cosa que no es saber de las cosas. Él se declara materialista, porque hemos llamado esto una antología. Es una de las cosas que chocan en el lector al principio cuando dice, bueno, este señor materialista, pero ¿cómo si este señor no habla más que de abstracciones y ideas? Y del espíritu. Pero está hablando de la materia, que dice, no, la materia es para los científicos. Es muy curioso porque se conservan las anotaciones ya que has mencionado a Heidegger, las anotaciones de Santayana a Ser y Tiempo. Oh, no. Que lo lee con atención y lo lee, él podía leer en alemán porque tenía una buena formación, había estado en Alemania y en el fondo lo que dice, Heidegger, solo estás hablando de ti, que es el reproche más duro que se le puede hacer a Heidegger. Esto es psicología, el lenguaje, esto no son preocupaciones sobre las cosas, esto es pura psicología tuya, esto es la anotación de Santayana, estás hablando de psicología, no hay aquí un asidero material. Real. No estás hablando de nada real. Esta es la objeción más... Yo creo que cuando todo esto va saliendo a la luz, estoy hablando del año 2023, Santayana yo creo que aclara muchísimas cosas. A mí me parece que sí, en ese sentido yo creo que la antología tuya tiene mucha utilidad porque es un repaso muy amplio, ¿no? El problema de Santayana es que según por dónde lo cojas, ¿no? Vas a ver solo un aspecto y vas a perder el sentido de la... para entender el sentido del pensamiento de Santayana hay que ver su circularidad, ¿no? Entonces por eso aquella pequeña antología que fue la primera que yo leí y tal, pero me dio un poco una visión de lo que era Santayana realmente. Y claro, en tu libro ya mucho más completo y mucho más profundo, pero ahí está. O sea, es decir, está Cape Cod, está Religio Última, están reflexiones, por ejemplo, muy interesantes que hace sobre la religión y sobre la figura de Cristo, etcétera, ¿no? Ese es un libro muy poco conocido. De hecho, yo no lo he podido encontrar. Yo lo tengo también en Piragua, en aquella edición de la Nación Americana. Claro, que es una edición que Santayana pudo leer y que no le gustó. Él podía leer en español, obviamente, y no le gustó porque decía que había muchos errores. Yo me puse a traducirla con temor y temblor, porque digo, no puedo cometer, porque no sé qué errores detectó. Él decía que había muchos errores en esa traducción española. Claro, pero no sé, el libro no se puede encontrar ni en español ni en inglés. Está en la red. Claro, es curioso porque además ese acercamiento, digamos, no despectivo ni mucho menos a la religión que tenía Santayana, dejando bien claro que él no era un hombre religioso. O sea, quiero decirte que no, pero que además, por otra parte, también dejaba claro que no había por qué. O sea, que decir que para interesarse por la figura de Cristo no había por qué ser religioso. O sea, claro. Entonces, eso yo creo que es también una señal de modernidad, porque... Es un libro, a mí me ha sorprendido. Primero, porque sabía que Santayana coquetea continuamente con ese trasfondo católico que él ha vivido en casa. Además es español también. Claro, su hermana era una religiosa profunda. Yo creo que él no llega a vivir nunca en España porque yo creo que le asusta irse a vivir a Ávila en un ambiente que tenía que ser... Ahí, uno de los versos que tiene dice, vivir en Ávila y ahí esperar a la última tiniebla. Claro, porque se había podido venir a vivir a España perfectamente, en Madrid, ¿no? O en Ávila, no lo hace. Yo creo que se habría ahogado, en cierto modo, de... Sí, sobre todo él también era una persona que tenía una dimensión práctica y decía, bueno, aquí me cuidan, las monjas azules parecían eficaces, vete de todas maneras claro como las arreglo yo, ¿no? Claro, sí, en ese sentido, pero el libro es valiente, es un libro, además lo escribe en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente sin acceso a más bibliografía que la Biblia. Sí, no. Yo creo que sobre todo es uno de los libros más curiosos porque era una época o bien de desprecio absoluto de la religión y en fin, de no pasar por encima por qué no soy cristiano de Russell, etcétera, y otros pues eran los libros piadosos y tal. Entonces Santayana se mantiene como un análisis del sentido de la figura
que no pretende ser ni teológico, sino más bien filosófico. Completamente. Sí, sí. A mí me ha llamado la atención, volviendo a lo que te he dicho de Blumenberg, que me parece el filósofo... Sí, que tiene más Blumenberg tiene un libro sobre la pasión de Mateo que es prácticamente la misma actitud de Santayana ante el Evangelio. Y el problema es, a Blumenberg no nos atrevemos a acusarlo de connivencia con determinadas cosas, porque parece tan moderno, tan al cabo Bueno, de todas las lecturas. es que Blumenberg es de ayer por la tarde, quiero decirte. O sea, Santayana Pero es un señor... los argumentos Sí, sí. son los mismos. Un respeto absoluto por el texto, ninguna comunión con lo que está ahí, y por tanto saber cómo... Y el libro es coherente, quiero decir, que no llama la atención porque sea un exabrupto en la filosofía de Santayana. No. Coherente con todo lo que ha estado diciendo. Evita esa especie de entro, pero salgo, pero entro, que tiene Unamuno con la religión, ¿no? O sea, decir, porque claro, Unamuno también podría ser, tiene esa postura, él, en fin, deja evidente que no es un creyente, pero por otra parte es un creyente que hay que creer, o sea, que él no lo logra, pero es un creyente que cree que hay que creer, y su relación con el cristianismo, etcétera, es perpetuamente, bueno, agónica, como él mismo dijo, ¿no? Pero es una relación mucho más de que entra y sale, de que tal. Mientras que Santayana se mantiene en una postura normal, de decir, bueno, es un hecho cultural de gran importancia, en su caso además de la tradición de cultura de la que él venía, la española, etcétera, y que él la analiza desde el punto de vista filosófico, pero sin digamos, ni plantearse como un problema si él tiene que decir creo o no creo, tal. No. Que tiene que ver con esto que has mencionado, aunque tú ves, yo no veo un trasfondo tan melancólico en Santayana. Yo creo que hay una aceptación muy jovial de lo que significa estar vivo y dejar de estar vivo. Es que el siglo XX es un siglo de brutalidad, de desesperación, de existencialismo. Esto en Santayana no está. Quizá haya esto que tú mencionas, pero tampoco veo, por ejemplo, la melancolía en Spinoza, sino una aceptación sana. En una época como la nuestra. Spinoza era demasiado joven, por ejemplo. El pobre murió tan joven que no le dio tiempo. ¿Crees que le habría Spinoza habría llegado a tener una especie de vertiente pascaliana? En cuanto hubiera visto que lo de los hermanos de Witt y tal no era un caso único, sino bastante más común, la melancolía, yo creo que le hubiera... Pero Santayana habría podido decir, pero esto lo sabemos desde el principio, ¿no? Sí, el fracaso sí, lo que pasa es que no es lo mismo vivirlo que saberlo. O sea, quiero decir, todos los jóvenes saben que se van a morir, pero nadie cree que se va a morir. O sea, ¿no? Es decir, el problema de la muerte llama a la puerta en otros momentos, cuando ya de alguna forma ves que la vida va en serio, como decía Gil de Wiedemann. Pero Santayana sí que le da tiempo a todo. Todo. Pero al final, las últimas conversaciones con el amigo este que tenía... Con Daniel Cori. Con Daniel Cori son bastante siniestras ya en momentos. Cuando él se siente morir ahí son ya... Pero son siniestras. Esto lo he explorado bien porque quería ver si en el fondo había... Pero son siniestras porque la medicina de la época no responde... El ejemplo más claro es el dolor. Porque él no muere de la caída. Mucha gente dice que muere de la caída cuando sale de la embajada. En las escaleras. La caída le hace... le rompe costillas y demás, pero él muere de cáncer, no muere... No muere y el cáncer era muy doloroso porque era cáncer de estómago, y lo que él se queja es de que no le ayude la ciencia... No teme a la muerte. Lo que dices, el dolor es algo que podemos evitar precisamente porque somos civilizados. Es que el dolor te quita, físico. Digamos, el dolor inmediato, el miedo a la muerte. A la muerte tienes miedo cuando estás sano. Cuando estás enfermo lo que tienes miedo es al dolor y lo que estás sintiendo, claro. O sea, que no... Y entonces hay un gesto ahí porque las monjas, muy... A lo suyo. A lo suyo se negaban a suministrarle la morfina que Santayana les pedía de una manera muy educada, diciendo, mire, yo no tengo por qué padecer dolor físico porque creo que por eso tenemos una civilización, para evitar estas cuestiones. Esto no tengo por qué sufrir si tenemos los medios para no sufrir. Entonces es Daniel Cori el que en un gesto de valentía introdujo la morfina, al parecer, en el convento y le suministraba él mismo. Sí, eso parece que... Con lo cual, yo creo que Santayana comprende que el espíritu existe, pero está tan encarnado que cuando la carne se muere... No, eso no, por supuesto. Tú tienes un texto muy bonito, que a mí me gustó mucho, que decía... el cuerpo es el inmortal, lo que se muere es el alma.
Claro, es que eso a mí se me pareció evidente. Todo lo que se habla de transformación y tal es del cuerpo. O sea, lo único mortal que tenemos es el alma. Pero eso es Santayana, ¿no? El El espíritu. Bueno, pero esto sí, no creo, no es un Pero bueno, pero descubrimiento mío. el texto tuyo era un número de claves, ¿no? Sí, no sé, ya me acuerdo ya. Debo decirte que siento mucho lo de. No, yo claro, lo es que para mí ha sido bastante, porque a mí siempre me ha parecido al principio, cuando decíamos el alma es inmortal, digo, hombre, al revés. Si me dice usted que el cuerpo, ni la materia, ni se crea, ni se destruye, que los átomos luego van dando vueltas por el universo, pues más o menos me lo puedo creer, pero el alma es la que se ha muerto, eso seguro, ¿no? Porque es una expresión. Es en el fondo lo que dices. Y lo que ayuda a la vida civilizada es que esa expresión sea la mejor posible. Creo que es lo que... Por eso había algunas actitudes, yo creo que pseudo-filosóficas, que no contribuían a esa expresión del espíritu. Sin duda. Especialmente a lo largo de un siglo XX brutal y despiadado.